Aquí contamos historias de transformación, superación y fe que tocarán tu corazón. Quédate con nosotros y descubre cómo Dios puede traer luz y esperanza. Escucha el testimonio hasta el final. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta. Nací en un pequeño pueblo en las montañas de México. Desde que tengo memoria, la oscuridad ha sido parte de mi vida. Mi madre, Guadalupe, era una mujer misteriosa, sabia y poderosa. De ella heredé un don, o mejor dicho, una maldición. En mi infancia, nunca entendí lo que significaba ser una bruja. Mi madre me enseñaba a ver más allá, a leer las estrellas y a escuchar los susurros del viento. A medida que crecí, comprendí que lo que ella hacía no era natural, y que las sombras siempre nos rodeaban. A mi alrededor, las personas tenían miedo, pero a la vez, me veneraban. Cuando tenía apenas 8 años, mis manos comenzaron a arder al tocar ciertos objetos. Mi madre decía que era el poder ancestral que había pasado de generación en generación. No entendía cómo podía ser esto un regalo. Cuando cumplí 12 años, mi madre me llevó a una cueva secreta en la montaña. Allí, conocí a las otras mujeres que compartían nuestro destino. Ellas me hablaron de rituales, de pactos y de cosas que ni siquiera me atrevo a recordar. La vida en la secta de brujas no era fácil. A los 14 años, me vi inmersa en un mundo de sacrificios, de adoración a seres oscuros, y sobre todo, de lealtad a mi madre. Era como un peso sobre mis hombros, algo que no podía evitar. Todos los miembros de la secta vivían en una constante tensión, buscando poder, buscando control. Cada ritual que realizábamos nos llevaba más lejos de la luz, más cerca de lo que temíamos y, al mismo tiempo, deseábamos. A los 16 años, mi madre tuvo una visión. En ella, vio mi futuro, pero no era el que esperaba. En la visión, yo estaba en un lugar horrible, rodeada de gritos y llamas. Estaba pagando por todo el mal que habíamos causado durante generaciones. Fue entonces que mi madre me miró a los ojos, y algo en su rostro cambió. No era la misma mujer que conocía, sino alguien que había visto algo tan terrible que ya no podía seguir adelante con lo que estábamos haciendo. Una noche, después de un ritual especialmente oscuro, mi madre me confesó algo que cambió mi vida para siempre. Isabela, hay algo que no te he contado. Yo también fui joven como tú. También estaba cegada por el poder, pero vi lo que vi en mi visión, y me di cuenta de que todo lo que hemos hecho ha sido en vano. Mi hija, tú tienes que cambiar, tenemos que detener esto antes de que sea demasiado tarde, me dijo. Mis ojos se abrieron, pero no comprendía. ¿Qué quieres que haga?, le pregunté. Ella suspiró profundamente y me miró con tristeza. Debes dejarlo todo. Irte lejos, desaparecer. El poder que buscas te está llevando al infierno, a un lugar del que no hay regreso. Tú eres la última esperanza, hija mía. Pero algo en mí no quería creerle. No, mamá. Esto es lo que soy. No puedo dejarlo todo, le respondí, llena de miedo. Esa misma noche, mi madre desapareció. Nadie sabe dónde está, ni si realmente decidió renunciar al mal. Yo estaba sola, atrapada en una secta que me perseguía y que me presionaba para que fuera más poderosa. Las mujeres que antes me llamaban su hermana, ahora me veían con desprecio. Has cambiado, me decían, y sus palabras se convertían en dagas que me atravesaban el alma. La idea de huir se apoderó de mí. Si mi madre lo había hecho, tal vez yo también podía encontrar una salida. Pero la secta no me dejaría ir tan fácilmente. Mientras caminaba por la oscuridad de la noche, un pensamiento recorría mi mente: ¿qué pasaría si todo lo que me dijeron sobre Dios fuera cierto? ¿Y si existe otra forma de vivir? En mi huida, me encontré con una anciana en las montañas. Parecía una mujer común, pero algo en su mirada me hizo detenerme. Estaba sola, sin miedo, y me ofreció un refugio. Sé lo que buscas, hija, me dijo. Sé quién eres y lo que has hecho. Yo también estuve donde tú estás, pero Dios me mostró un camino diferente. ¿Dios?, pregunté, incrédula. Sí, Dios. Él tiene el poder de liberarte de todo lo que te ata. Yo fui una de las más poderosas brujas de mi tiempo, pero algo me cambió. El amor y la misericordia de Dios son más grandes que cualquier poder que creas tener. Esa noche, escuché su historia. Esta mujer había sido una de las líderes de la secta a la que yo pertenecía, pero un día, había tenido una visión similar a la de mi madre. El mal te consume, Isabela, me dijo con voz suave. Debes renunciar a él para salvarte. Solo entonces podrás salvar a los demás, incluyendo a tu hija. Lo que más me dolió fue que mi hija, Lilia, seguía mi camino. A ella la había enseñado todo lo que sabía, y no entendía lo que sucedía dentro de mí.
Mamá, no puedes hacer esto. El poder es todo lo que necesitamos, me decía, mientras me miraba con los ojos llenos de rabia. No quería perderla, pero sabía que si no tomaba una decisión ahora, ella terminaría como yo, atrapada en un ciclo sin fin. Las brujas de la secta comenzaron a perseguirme, y su furia era imparable. ¿Dónde está Isabela?, gritaban. La traidora debe pagar por sus pecados. La desesperación me invadió, pero algo en mi corazón sabía que había tomado el camino correcto. Mi amor por Lilia me impulsaba a luchar, pero el miedo de perderla me desgarraba. Las brujas no tardaron en encontrarme. Era como si todo el poder del mal se hubiera desatado sobre mi cabeza. No podía ir a ningún lado sin ser perseguida. Sus voces, llenas de odio, resonaban en mi mente. Luchaban porque regresara, porque tomara mi lugar como líder. La amenaza de muerte se hizo constante, pero no me importaba. Mi corazón estaba decidido. Un día, mientras huía, caí en una trampa. Me rodearon, y una de ellas, la más poderosa de todas, me señaló con su dedo, maldiciéndome. Eres una traidora, Isabela. Tu alma está condenada, y ni siquiera Dios podrá salvarte. El terror invadió mi cuerpo, pero de alguna forma, algo me dijo que debía resistir. Entonces, como si una fuerza invisible me levantara, una voz en mi interior me dijo, confía en Dios. Él tiene el control. Justo cuando pensaba que todo estaba perdido, recordé las palabras de la anciana que conocí en las montañas. Ella me había hablado de un amor más grande, de un perdón que todo lo cubría. Sentí una paz indescriptible, algo que nunca antes había experimentado. Sin dudarlo, me arrodillé y cerré los ojos, pidiendo perdón. Señor, te entrego mi vida. Perdona mis pecados y líbrame de la oscuridad. Quiero ser libre. En ese momento, sentí una luz que me envolvía, una luz tan brillante que las brujas comenzaron a retroceder, aterradas. La fuerza del mal no podía resistir la presencia de Dios. Algunas se quedaron en silencio, otras huyeron, pero yo permanecí firme. Mi vida había dado un giro inesperado. Pasaron días y semanas en las que estuve con la anciana. Cada día, ella me enseñaba más sobre la fe en Cristo. Me hablaba de su propia conversión, de cómo había sido una mujer de poder, pero al encontrar el amor de Dios, todo cambió. Recuerda, Isabela, me decía, cuando Pablo de Tarso persiguió a los cristianos, pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando Dios lo tocó, su vida nunca fue la misma. Reflexioné sobre esa historia. Como Pablo, yo también había estado cegada por el poder, pero ahora sabía que había algo más grande que todo eso. El amor de Dios era más fuerte que cualquier hechizo, más profundo que cualquier sacrificio. Mi corazón comenzó a sanar, y mis miedos fueron disipándose. Sin embargo, mi batalla no había terminado. Sabía que aún tenía mucho por enfrentar, y que mi hija Lilia estaba en peligro. Al principio, ella no comprendía mi decisión. Madre, ¿por qué nos abandonas?, me decía. Esto es lo que somos, lo que siempre hemos sido. Pero sabía que no podía quedarme en silencio. Lilia, le dije, hay algo mejor para ti. No sigas el camino oscuro. Yo también estuve allí, pero hay esperanza en la luz de Dios. Ven, acompáñame. Ella se apartó de mí, llena de ira. Tú te has vuelto débil, madre. El poder es todo lo que necesitamos. ¿No comprendes lo que has hecho?, gritó mientras se alejaba. Mi corazón se rompió al verla marcharse, pero sabía que, aunque su corazón estaba endurecido, Dios aún podía obrar en su vida. Poco tiempo después, las brujas que habían estado persiguiéndome regresaron, esta vez más furiosas que nunca. Sabían que ya no era la misma, y querían destruirme. Isabela, ya no puedes escapar. El infierno te reclama, me decían. Con su mirada llena de odio, comenzaron a invocar fuerzas oscuras. Los vientos aullaban, y la tierra temblaba bajo nuestros pies. Pero, justo cuando pensaban que me tenían, algo cambió. Recordé la promesa de la anciana, la promesa de que, si confiaba en Dios, nada podría hacerme daño. Levanté las manos y, con toda mi fe, exclamé, en el nombre de Jesús, aléjate de mí. Un viento fuerte sopló y las sombras comenzaron a desvanecerse. Las brujas, aterradas, huyeron, y sentí una paz que nunca antes había experimentado. Aunque había logrado salir ilesa de ese encuentro, algo dentro de mí me decía que la batalla aún no había terminado. Sabía que debía tomar una decisión final, una que cambiaría mi vida para siempre. La idea de desaparecer como me había sugerido la anciana comenzó a rondar mi mente. Tal vez eso era lo que necesitaba para salvarme y, al mismo tiempo, salvar a mi hija. Un día, le confesé a la anciana mi decisión. Quiero desaparecer, como tú lo hiciste.
necesito perderme para que el mal no me alcance, le dije. Ella asintió con una sonrisa triste. Eso es lo que hizo Pablo, Isabela. Dejó atrás su antiguo yo para abrazar lo nuevo. Dios te guiará en este proceso, solo confía en Él. Decidí fingir mi muerte. Con la ayuda de la anciana, me escondí en un lugar secreto, donde nadie pudiera encontrarme. Durante ese tiempo, me dediqué a estudiar la Biblia, a aprender más sobre el amor y la misericordia de Dios. Fue un tiempo de profunda transformación, de sanación interior. Y, aunque sabía que mi hija aún estaba perdida en la oscuridad, tenía la esperanza de que algún día, ella también encontraría el camino hacia la luz. A través de todo este proceso, recordé que, a pesar de la oscuridad, siempre hay esperanza. El amor de Dios puede transformar incluso los corazones más endurecidos, y eso me dio fuerzas para seguir adelante. Pasaron meses, y mi vida en el retiro comenzó a tomar forma. Aunque me mantenía oculta, mi corazón seguía luchando. A veces, el miedo me invadía, sobre todo cuando pensaba en mi hija, Lilia. Mi esperanza era que algún día ella comprendiera mi sacrificio y decidiera abandonar las tinieblas. Sin embargo, la voz de la anciana me seguía guiando. La fe en Dios es como una semilla, Isabela. A veces no la vemos crecer, pero Él la nutre con su amor. El tiempo fue pasando, y una parte de mí comenzó a sentir una paz que nunca había experimentado antes. El poder que una vez anhelaba ahora me parecía vacío, y la vida sin él comenzaba a sentirse más real y plena. En mi corazón, el arrepentimiento por mis pecados se transformaba en gratitud hacia Dios por darme la oportunidad de cambiar. Una mañana, después de haber estado orando durante horas, sentí una presencia extraña. Cuando levanté la cabeza, vi a Lilia frente a mí. Mi corazón dio un vuelco. Había algo diferente en ella, algo que no entendía. «Madre, he venido a buscarte», dijo con voz temblorosa. En ese momento, las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. «Lilia, ¿cómo me encontraste?», le pregunté, casi sin aliento. Ella me miró a los ojos, y por un instante, pude ver una chispa de duda en su mirada. «Ya no quiero seguir el camino del mal, madre. Me he dado cuenta de que el poder que siempre busqué no me da paz, solo me destruye por dentro». De repente, entendí que la semilla de fe que había sembrado, aunque con dolor y sacrificio, estaba dando frutos. «Hija, ¿realmente lo entiendes? El camino de Dios no es fácil, pero es el único que puede liberarnos. Juntos podemos salir de las tinieblas», le dije. Lilia se quedó conmigo durante días. Durante ese tiempo, compartimos muchas conversaciones sobre la vida, el amor de Dios y el arrepentimiento. Ella me preguntaba sobre todo lo que había vivido, sobre el mal que habíamos hecho, y yo le contaba sobre mi transformación, mi decisión de seguir a Cristo. «Mamá, tengo miedo. ¿Y si las brujas nos encuentran?», me preguntaba con temor. Le sonreí y le respondí, «El temor solo nos aleja de Dios. Si confiamos en Él, nada podrá tocarnos. Recuerda, el mal no tiene poder sobre nosotros si vivimos en la luz». Y en ese momento, oramos juntas por primera vez, pidiendo protección y guiando nuestras vidas hacia la paz de Cristo. Pero no todo fue fácil. A pesar de la nueva esperanza en nuestros corazones, las brujas seguían persiguiéndonos. Sabían que algo había cambiado. Mi antiguo grupo de brujas comenzó a buscarme con más intensidad. Sabían que había renunciado a ellos, y ahora querían castigarme por mi traición. Un día, mientras caminábamos por el bosque, una sombra nos rodeó. El aire se volvió pesado, y una risa maligna resonó en nuestros oídos. «Sabíamos que no durarías mucho, Isabela. El mal te reclama, y tú no puedes escapar de él», dijo una voz que reconocí como la de una de las brujas líderes. Mi hija, al ver el terror en mi rostro, tomó mi mano. «Madre, no tengamos miedo. Dios está con nosotros». En ese instante, un rayo de luz brilló en el cielo, y el aire se purificó. Las brujas retrocedieron, aterradas, y la sombra desapareció. La presencia de Dios se hizo tan fuerte que su poder disipó todo mal a su paso. Ese encuentro nos fortaleció aún más. Sabíamos que no estábamos solas, que la protección de Dios nos acompañaba. La vida ya no era la misma. Aunque las brujas seguían acechando, nosotras éramos más fuertes. Mi hija, antes ciega por la búsqueda del poder, ahora era testigo de la verdadera fuerza que solo proviene de Dios. «Madre, quiero hacer lo que tú hiciste. Quiero servir a Dios, y dejar el pasado atrás», me dijo Lilia con firmeza. En su rostro vi algo que nunca antes había visto, una paz profunda, como si el peso de los años de oscuridad finalmente se hubiera desvanecido. Juntas, decidimos regresar al pueblo, donde todo había comenzado. Sabíamos que nuestra misión no había terminado,
que aún había muchas personas que necesitaban escuchar el mensaje de amor y redención de Dios. Mi hija y yo comenzamos a hablar con los que habían estado en el mismo camino que nosotras, compartiendo nuestra historia y cómo Dios nos había transformado. Con el tiempo, la secta de brujas se fue desmoronando. Las mujeres que antes nos persiguieron comenzaron a abandonar el mal, buscando el mismo perdón que nosotras habíamos encontrado. La semilla de la fe comenzó a germinar, y la oscuridad fue reemplazada por la luz. Mi vida dio un giro radical. Ya no era la mujer que una vez fue una bruja. Ahora era una hija de Dios, libre de las cadenas del mal. Y lo mejor de todo, mi hija, Lilia, caminaba conmigo en este nuevo camino. Juntas, habíamos encontrado la paz que tanto habíamos buscado. Los días de oscuridad quedaron atrás, y aunque los desafíos seguían apareciendo, sabíamos que no estábamos solas. Dios había estado con nosotras todo el tiempo, guiándonos, protegiéndonos y mostrándonos el verdadero camino. Hoy, miro hacia atrás y veo el milagro que fue mi transformación. Si alguien me hubiera dicho que una bruja, nacida en la oscuridad, podría encontrar la luz, no lo habría creído. Pero la misericordia de Dios es más grande que cualquier pecado, y esa es la esperanza que ahora vivo cada día. Con el paso del tiempo, las noticias sobre mi conversión se extendieron por el pueblo. La gente comenzó a acercarse, algunos curiosos, otros buscando respuestas. Sabían que había algo diferente en mí, algo que no podían entender, pero que los atraía. Mi hija y yo comenzamos a enseñar a otros lo que habíamos aprendido sobre la fe en Dios, la importancia del arrepentimiento y la paz que solo Él puede dar. Los mismos habitantes que antes nos temían, ahora venían a nosotros en busca de consuelo. Nosotros también queremos ser libres, como ustedes, decían. Fue entonces cuando entendí que la verdadera misión no era solo salvarnos a nosotras mismas, sino ayudar a otros a encontrar la libertad en Cristo. Mi vida, aunque marcada por el pasado, ahora tenía un propósito mucho mayor. Mi hija, Lilia, se convirtió en una líder en la comunidad, pero no como una bruja, sino como una mujer de fe, llena de sabiduría y amor. Su transformación fue asombrosa. Recuerdo el primer día en que se puso a orar con nosotros, algo tan simple pero tan profundo. La misma chica que una vez deseó el poder ahora anhelaba la paz. Al principio, muchas personas dudaban de su cambio, pero con el tiempo, su vida se convirtió en un testimonio vivo de lo que es posible cuando uno se rinde a Dios. Los milagros de sanación, tanto físicos como espirituales, comenzaron a ocurrir. Todos los días, la gracia de Dios se manifestaba de formas pequeñas y grandes. El enemigo no se dio por vencido, y semanas después, se desató una batalla final. Las brujas de la secta volvieron con más fuerza, tratando de destruir todo lo que habíamos construido. No eran solo amenazas vacías, sino un ataque directo a nuestra fe. Estábamos rodeadas, y la oscuridad parecía invadirlo todo. Sin embargo, ahora entendía lo que el Señor había hecho en mi vida. El miedo ya no tenía cabida, y aunque las brujas invocaban todo tipo de maldiciones, mi fe en Cristo se mantenía firme. No temeré mal alguno, porque Él está conmigo, repetía en mi corazón. En ese momento, vi una luz cegadora que iluminó todo el lugar. Las brujas comenzaron a gritar, pero no podía oír sus palabras, solo el sonido de la verdad: Dios está con nosotras. De repente, las sombras desaparecieron, y el aire se despejó. El poder de Dios había prevalecido una vez más. Con el tiempo, las brujas que habían perseguido nosotras finalmente se disolvieron. Algunas abandonaron la oscuridad, otras se arrepintieron de sus actos y buscaron la reconciliación con Dios. La paz volvió a reinar en nuestra comunidad, y el pueblo comenzó a florecer. Mi hija y yo sabíamos que nuestro trabajo no había terminado, pero nuestra misión de predicar la verdad, la libertad y el amor de Dios seguía adelante. Cada día, nos levantábamos con gratitud por el milagro de nuestra salvación y la oportunidad de ayudar a otros a encontrar el mismo camino. La vida que alguna vez pensé que estaba condenada a una oscuridad eterna, ahora estaba llena de luz, de esperanza y de amor. Dios nos había dado una nueva vida, una nueva oportunidad, y ahora, como madre e hija, éramos testigos vivos de su misericordia. Mi vida, como la de muchos, estuvo marcada por momentos de desesperación, rebeldía y dolor. Pero a través de la fe, aprendí que incluso los más oscuros caminos pueden llevarnos a la luz. Hoy, cuando miro a mi hija y veo la mujer en la que se ha convertido, me siento orgullosa de la transformación que Dios ha hecho en ambas. A veces, las personas se acercan a mí y me dicen: Isabela, tu historia me inspira. Y aunque mi testimonio es de lucha y sufrimiento, también es un testimonio de fe, de milagros y de la inquebrantable esperanza que solo Dios puede ofrecer. Ahora, más que nunca, entiendo que la vida cristiana no es fácil, pero que, a través de los desafíos, podemos encontrar fuerza, sabiduría y paz. Cada día que paso con mi hija, cada conversación que tenemos sobre el amor de Dios, me recuerda lo que una vez fuimos y lo que hemos llegado a ser.
No se trata solo de huir del mal, sino de abrazar la verdad, y eso es lo que nos ha hecho libres. La batalla nunca fue solo contra las brujas, sino contra la oscuridad que habita en el corazón humano. Hoy, veo en mi hija y en mí el reflejo de lo que significa caminar en la luz, y sé que la verdadera transformación comienza desde adentro. Con cada paso que damos hacia adelante, sabemos que el futuro está en las manos de Dios. La vida que alguna vez temí perder, ahora es un regalo, una bendición que debemos compartir con el mundo. Lilia y yo seguimos predicando, ayudando a otros a encontrar la paz que nos ha salvado, y sabemos que nuestro testimonio de fe puede cambiar vidas. Al final, lo que realmente importa no es el poder que tuvimos, ni las sombras que nos persiguieron, sino el amor y la gracia de un Dios que nos rescató. Esa es la verdadera fuerza, y esa es la luz que ahora guía nuestros caminos. El tiempo pasó y nuestra vida cristiana comenzó a tomar un rumbo inesperado. Cada vez más personas llegaban a nosotras en busca de ayuda. Sabían que habíamos estado en las tinieblas, y ahora nos veían como faros de luz. Nos convertimos en una fuente de esperanza para aquellos que aún luchaban con sus propios demonios. Lilia y yo organizábamos reuniones, oraciones y enseñanzas. Poco a poco, la comunidad comenzó a sanar. Los que una vez habían estado atrapados en las garras de la brujería ahora se acercaban a nosotros, deseando una transformación igual a la nuestra. Recordábamos la dolorosa batalla que habíamos enfrentado, pero ahora, nos llenábamos de gratitud por cada alma que se acercaba al Señor. En esos momentos, sentíamos que nuestra misión estaba alcanzando su máxima expresión. Nuestra fe había sido puesta a prueba, pero había prevalecido. Y así, comenzamos a ver cómo la oscuridad desaparecía, y la luz de Dios se expandía, no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de todos los que nos rodeaban. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. A pesar de los errores del pasado, Él ha convertido nuestra historia en una lección de redención y amor. Ya no somos las mismas mujeres que una vez vivimos en la oscuridad, somos nuevas criaturas en Cristo. Mi hija Lilia, ahora convertida en una líder de fe, me recuerda cada día que no hay oscuridad que no pueda ser superada por la luz de Dios. Nuestra historia, que comenzó con sufrimiento y desesperación, se ha transformado en un testimonio vivo de la gracia y el poder de Dios. Al compartir nuestra historia, esperamos que otros encuentren la misma esperanza que nosotras. Que cada persona que pase por la oscuridad pueda recordar que, con fe y amor, todo es posible. El Dios que nos rescató, también puede rescatar a cualquier alma perdida. Y así, con cada vida que tocamos, nuestra fe se fortalece, y el legado de esperanza y transformación continúa creciendo. Este es nuestro testimonio. La historia de dos mujeres, madre e hija, que, por el poder de Dios, se levantaron de las sombras y caminaron hacia la luz. Porque en Cristo, todo es posible, y en Él encontramos la verdadera libertad.